en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este momento. Venimos ante tu presencia en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto mediador, que nos otorgó salvación y nos permite el día de hoy acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque a través de ti, a través del Espíritu que depositas, que es tu Espíritu Santo, nosotros podemos entender tu palabra, saber quiénes somos realmente ante ti y por lo tanto adorarte de una manera fiel dentro y fuera de la congregación, dentro y fuera de nuestros hogares. Te pido por nuestros corazones y nuestras mentes que tú nos resplandezcas tu luz, que nos hagas apreciarte, conocerte, y que el día de hoy salgamos con una meditación profunda en nuestra mente acerca de cómo merece ser amado y glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Antes de entrar a nuestro texto, mis hermanos, quiero que hagamos un par de cosas. Primero, una de las cosas que más me llama la atención en el estudio del Antiguo Testamento, ocurre también un par de veces en el Nuevo Testamento, pero predominantemente en el Antiguo Testamento, es que hombres y generaciones piadosas son seguidos de hombres y generaciones impías. Parece ser que va alternada una y otra de repente en la historia bíblica. Y quiero que veamos algunos ejemplos de esto. Los vamos a ver rápidamente, pero quiero que los tengamos presentes. Vámonos, mis hermanos, rapidísimamente a Jueces 2. Jueces 2 es nuestro primer ejemplo de este fenómeno que ocurre una y otra vez, digo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ya se conquistó la tierra prometida y hay un cambio generacional. Entonces, Jueces 2 nos habla posterior a la muerte de Josué. Y dice, el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahí tenemos una generación piadosa. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Entonces, ejemplo número 1, la generación de Josué, la generación que conquista la tierra prometida y que, por cierto, la generación anterior a esa fue la que murió en los 40 años del desierto porque se rehusaron a conquistar la tierra prometida ante el informe de los espías. Entonces, vino una generación impía que fue la que muere en el desierto, la generación piadosa que es la que conquista junto con Josué la tierra prometida, y una vez que ya están asentados en la tierra prometida sigue una generación impía. Segundo ejemplo, uno de los grandes hombres también del Antiguo Testamento, tal vez no, a veces no lo contemplamos mucho, pero definitivamente su cualidad espiritual y moral era importante, es el profeta y el último juez, Samuel. Vámonos a Samuel, primero de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice primero de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. De hecho,
el pueblo de Israel ya tenía en su mente, ya tenían la inconformidad de ser gobernados como Dios les había mandado que iban a ser gobernados. Ellos ya querían un rey y solamente utilizaron a los hijos de Samuel como un pretexto para decirle: tus hijos no son como tú, entonces danos un rey. Pero finalmente vemos marcado bíblicamente que sus hijos de Samuel no eran como Samuel. Y el tercer ejemplo, aunque podríamos sacar muchos más, es el de el rey Ezequías y su hijo Manasés. Esto está hasta el segundo libro de Reyes y está en el capítulo 18. Dice segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 1 en adelante. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, o sea, lugares donde se adoraban ídolos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso en su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces uno esperaría que un rey del que se habla que no hubo antes como rey como él de Judá, o sea, yo creo que hacia atrás el único con lo que lo podríamos comparar es con David, y ya que han pasado más de 200, 300 años desde que David murió, uno pensaría que, bueno, pues si Ezequías es este tipo de rey, pues tenemos esperanza de que el siguiente rey va a ser pues con la misma tendencia. Curiosamente, no solo no pasa eso. Después de Ezequías, su hijo que le sucede al trono, Manasés, no solo no tiene nada que ver con su padre, sino es el peor de todos los reyes de Judá, moralmente hablando. Nos vamos a brincar al capítulo 21 aquí de Segundo de Reyes. Dice, desde el versículo 21 del capítulo 20, dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, que hasta ese momento es como el peor de los peores. Acab es siempre la comparativa de qué tan malos eran. Y dice: y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Y no solo eso, versículo 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y si te saltas hasta el versículo 9, dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Porque habla la escritura que mandó profetas Dios precisamente para que regresaran. Entonces, no solo no fue tan bueno como Ezequías, sino se fue en una dirección totalmente opuesta. Después del mejor rey de Judá, moralmente hablando, siguió el peor rey de Judá. Y podemos sacar más ejemplos. Ahora, esto no está limitado a la historia del Antiguo Testamento o a la historia de Judá o de Israel. Y quiero que hagamos una dinámica. Y voy a pedir que levantes la mano y que todos veamos quién está levantando la mano. ¿Sale? No les voy a preguntar nada incriminatorio, solamente es cuestión de edad. Levanten la mano quien tiene 29 años o menos. ¿Quién tiene 29 años o menos? ¿Ok? Casi todo el equipo de allá de arriba de multimedia. Excelente. ¿Quién tiene de 30 a 39 años? ¿Ok? Excelente. ¿Quién tiene de 40 a 49 años? Excelente. ¿Quién tiene más de 50 años? Excelente. Es un fenómeno que a lo largo de la vida ministerial que hemos llevado mi esposa y yo en varias congregaciones hemos visto algo. Y si los que pudieron ver un poco más claro, yo creo que los de arriba vieron un poquito más claro,
Si se dieron cuenta, el grupo de edad que menos levantó la mano fueron los treintañeros. Esto no nada más ocurre aquí. Tenemos una generación de los treintañeros que no está en las iglesias. No está. Ahora, no puede ser no puede ser la razón que los que tienen más edad no tuvieron hijos, porque todavía son de la generación que éramos bastantes. Entonces, esa no puede ser la causa. No pretendo dar una respuesta ahorita porque las razones son muy complejas de por qué no están los de 30. Y de hecho yo me considero extremadamente privilegiado que el Señor en su gracia me permite estar aquí dentro de mis 30 porque yo veo alrededor y veo que mi generación no está en las iglesias. Y es porque tenemos una generación que por alguna situación se desapareció. Sus papás sí están. Sus papás siguen en las iglesias, siguen fieles, siguen estando presentes en todas las actividades, pero los de 30 ya no están. Los de 20 como que ahí tenemos otra generación que quiere arrancar, que está sirviendo, que son los que están atrás en multimedia, que son los que están en la alabanza. Pero ¿qué pasó con esta generación? Ahora, como te digo, no pretendo dar una respuesta que satisfaga porque es un fenómeno muy complejo. Pero me atrevería a decir que uno de los fenómenos que contribuyó a que esto sucediera tiene que ver con el tema que vamos a ver ahorita, que es la adoración familiar. La negligencia de la adoración familiar puede producir que generaciones completas de hijos de creyentes se pierdan. Y por lo tanto es un tema de sumo interés. Uno de los tragos más amargos que tenemos que dar cuando tenemos familiares cercanos que estuvieron expuestos a la verdad durante años dentro de una iglesia cristiana es que en el momento en el que ellos se van, no podemos romantizar su salida diciendo que se apartaron o que se enfriaron, porque simplemente el Espíritu Santo no hace eso. Sería la primera vez en toda la historia de los creyentes que el Espíritu Santo falló y no produce el querer como el hacer. Por lo tanto, la conclusión bíblica natural es que ese apartamiento no es nada más un enfriamiento o un apartamiento, se le llama apostasía. Aquellos que habiendo estado expuestos a la verdad, voluntariamente decidieron no querer la verdad e irse hacia la mentira. Y son palabras duras, pero si esas personas que apostataron de la fe hoy murieran, estarían sufriendo el punto culminante más extensivo, sin filtro, sin freno de la ira de Dios. Y es una de las cosas que tenemos que enfrentar rápidamente para poder enfrentar ese problema también. Suena feo, pero es la verdad. Tenemos que saber a dónde van. Y esto lo comento porque la adoración familiar, mis hermanos, es uno de los instrumentos, una de las responsabilidades más importantes que Dios le da a cada uno de los creyentes precisamente para estar protegidos e impregnados del Evangelio. Vamos a ver algunos puntos y creo que esto aplica para todos, porque ahorita, y si viste los versículos, hablan acerca de los hijos. Unos dirán, pero es que yo no tengo hijos, es que ni siquiera quiero tener hijos, es que ni siquiera me quiero casar. Ahorita vamos a hablar de esos puntos específicamente, de manera muy ligera, pero los vamos a abarcar. Entonces, vamos a hablar de nuestra responsabilidad y de lo precioso que es que no nada más adoremos como congregantes dentro de un santuario como este, que es delicioso, que es impresionante, que es increíble y que es vital para nuestra vida espiritual, pero también estamos a punto de terminar, mis hermanos. En una media hora, 45 minutos, 3 horas. No, no es cierto. Esto se acaba y vamos a ir a nuestros hogares. ¿Y ahí qué va a suceder? Y mañana a lo mejor vamos a estar unas 4 horas congregados, pero ¿y después? ¿Y el lunes y el martes? Vas a estar en tu hogar, vas a estar con alguien y por lo tanto la vida congregacional no se termina en el momento en el que damos los anuncios y nos despedimos. La vida congregacional en su punto más ideal continúa, se fortalece y resplandece dentro de cada uno de nuestros hogares. Vamos a ver ahora sí nuestro pasaje, entendiendo la urgencia de esto. Vamos al Salmo 78. Dice el primer versículo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El escuchar la palabra, el hecho de que la Biblia exista, aunque esto nos va a hablar más de la historia del Antiguo Testamento, creo que es un punto que aplica para toda la Escritura, es el simple hecho que tengamos el privilegio de tenerla, nos hace responsables de leerla. Si tú nunca has leído la Biblia, en el momento en el que estés delante de la presencia de Dios, no te va a funcionar el pretexto de es que yo nunca la leí, es que yo no sabía. La pregunta sería, ¿por qué nunca la has leído si está en tu idioma? Si hasta la regalan en la calle.
En el internet está en donde quieras la escritura. Dios te va a decir, ¿por qué no leíste lo que yo di? Si Dios existe, y si Él tiene toda la autoridad y la tiene, entonces es extremadamente importante. Y no hay otra cosa más importante en la existencia del ser humano que conocer lo que Él dice. Y por lo tanto, el mandamiento para su pueblo y para los que no son su pueblo es escucha. Tienes las escrituras, tienes que conocerlas. Porque es un privilegio, dice el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Tú y yo tenemos el privilegio de que cada uno de ustedes tiene una Biblia impresa en sus manos. Y si no la tienes y se te olvidó, a lo mejor te pueden prestar una, puedes salir y directamente comprar una allá en la librería, puedes sacar el celular. Eso, mis hermanos, es nuevo, eso no es común. Si te regresas 500 años atrás con los cristianos que vivían en ese entonces, muy pocos tenían una Biblia. Y nosotros la tenemos. Ahora, tenemos también el gozo de tenerla ya revelada completamente. Los apóstoles apenas vivieron en el proceso en el que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Nosotros a veces nos maravillamos con la vida de hombres como Isaías, como Jeremías, como David, pero ellos nunca pudieron leer Romanos, ellos nunca pudieron leer Juan 3:16. Estás en una posición de muchísima más luz y conocimiento que muchos de los hombres que admiramos en el Antiguo Testamento. Y la regla bíblica es que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces tenemos ante nosotros un precioso tesoro del cual no podemos escapar. Lo tenemos que recibir, lo tenemos que apreciar como la belleza que es, pero también nos hace responsables en primera instancia de escuchar, de prestar atención. Como ser humano, sin importar tu edad, tu condición, no te puedes dar el lujo de no conocerla, de ser ignorante de las escrituras, porque en base a esa serás juzgada en esta vida y en la que sigue. Por lo tanto, es primordial que la sepamos. Pero no nada más se queda en ti. El cristianismo no es un esfuerzo individual. Muchas de las cosas las vivimos dentro de nuestro corazón, en la oscuridad de nuestra casa, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura. Pero aunque Dios salva individuos, no eres ni el principio ni el fin del reino de los cielos. Hay multitud alrededor tuyo en este momento y alrededor de ti en todo el mundo. Los cristianos nos caracterizamos porque al país a donde sea que vayas vas a encontrar familia y vas a encontrar hogar. Y si tienes un entendimiento correcto de lo que es estar al lado de un hermano en Cristo, aunque coincidas con él en un camión, en un vuelo de avión, en el metro, en cuanto tú sepas que estás al lado de un creyente, aunque no sepas nada más de él, estás dispuesto a dar la vida por ese hermano o esa hermana. Es tan precioso lo que nos da Cristo y este esfuerzo colectivo no nada más son con personas que están fuera de nuestra familia, debería de ser principalmente con los que están dentro de nuestro hogar. En el mundo, el panorama ideal de la vida del creyente, él debe salir los domingos de su congregación para entrar a su otra congregación que es su hogar. Entonces tienes un deber con las escrituras. Continuando con el Salmo 78. Ya vimos la convocatoria a la adoración, que recuerda que es la escritura. Escucha lo que Dios ha revelado. Dios te está llamando a que le adores a través del conocimiento de la escritura. Y ahora vamos a ver el mandamiento de la adoración familiar en los versículos 3 al 5. Dice el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dios es muy enfático en la nación de Israel y vemos en la historia del Antiguo Testamento el por qué fue enfático en ese aspecto y el hecho de que Israel no fue enfático como Dios quiso ser enfático en la transmisión hacia los hijos, las consecuencias que les produjo. Porque de hecho el Salmo 78, si de repente te da la tentación de adelantarte en el texto, te vas a dar cuenta que no habla, el tema principal no es la adoración familiar. El tema principal del Salmo 78 es un pequeño resumen de la desobediencia continua del pueblo de Israel a través de su historia. Y empieza con estos versículos porque una de las razones por las cuales Israel desobedeció, y tenemos el ciclo muy claro, sobre todo en Jueces, pero lo vemos en toda la historia del Antiguo Testamento. Dios les otorga gracia y misericordia a la nación de Israel, como dijo el pastor Emilio, no fue porque eran los más espirituales o los mejores. Él de pura gracia agarró al pueblo más pequeño y minúsculo y decidió vertir su bendición sobre ellos. Ellos se mantienen un momento fieles,
pero al poco tiempo desobedecen. A consecuencia de la desobediencia, Dios los disciplina, Dios les manda juicio a través de guerras, a través de otras naciones, a través de plagas. La nación clama a Dios, Dios escucha el clamor y los libera de ese juicio, y nuevamente tenemos la misericordia y la entrega temporal de Israel, y el círculo sigue en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y es más, hasta la última parte del Antiguo Testamento históricamente hablando, que es Nehemías, vemos exactamente el mismo ciclo. Entonces, el Salmo 78, por la forma en la que empieza, nos ayuda a ver que una de las negligencias del pueblo de Israel fue la transmisión del texto hacia los hijos. Si quieres acompañarme o si quieres nada más escuchar, déjame leo un poco de Deuteronomio, particularmente el capítulo 4 y el capítulo 6. Esto Dios, desde que estableció su ley, lo dejó muy en claro. Dice Deuteronomio 4. Ahora pues Israel, oye los estatutos, versículo 1, perdón mis hermanos. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo ordeno. Y nos saltamos hasta el versículo 9 y dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Brincamos 2 capítulos a Deuteronomio 6 y dice desde el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hace rato también leímos ese pasaje. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia debe impregnar por completo el hogar del cristiano. No nada más en cuestión de hablar y recitar directamente la Biblia, que es importante, pero las decisiones que se toman, la forma en la que se habla, todo debe de estar permeado e impregnado de las Escrituras. No nada más es yo vivo mi fe en los momentos de domingo, en los cultos de oración, y llego a mi casa, me quito el disfraz de cristiano y entonces como si eso no existiera, yo sigo mi vida. Y entonces pareciera ser que dentro de las congregaciones, si es una familia de 4, parece que los 4 son creyentes, pero en cuanto pisan su casa, cada quien por su lado y decida como bien le parezca, como en el tiempo de los jueces. Eso no debe de ser así. Le sucedió muchas veces. Y si nosotros podemos creer que está fuera totalmente de razón el restringirle comida o agua a nuestros hijos, ¿o quién de ustedes le diría, no, ya no le voy a permitir a mi hijo comer, ya no le voy a permitir a mi hija tomar agua, a ver cómo le hace? Eso está totalmente fuera de razón. ¿Por qué le encubriríamos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, la palabra del Señor? Porque si le restringes el alimento o el agua a tus hijos, van a morir en esta vida. Pero si le restringes la palabra de Dios, morirán por siempre. No tiene sentido que nosotros como generaciones no vayamos con nuestras familias y busquemos adorarle de manera colectiva. Dice el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, regresando a nuestro salmo, perdón, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Uno de los principios clave de la alabanza, de la adoración familiar, es el propósito es que todos y cada uno de los integrantes de la familia conozca a Dios. Y más importante, que sean conocidos por Dios. Que no se den de topes y después de 20, 30 años de asistir con su familia a una iglesia cristiana y pase su vida y pase el tiempo, ellos lleguen ante la presencia de Dios y le digan, pero es que yo fui a la escuelita bíblica de verano, pero es que yo estuve en el grupo de la alabanza, pero es que yo fui al congreso de Adoremos Juntos, y que diga el Señor, nunca os conocí. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces, tenemos claramente, ahorita en Deuteronomio leímos el mandamiento, no hay de otra. Tiene que transmitirse
Y de hecho debes de saber, hermano, hermana, que una de las mejores maneras, aun si lo quisiéramos ver muy individualista, una de las mejores maneras en las que tú puedes aprender de la Escritura acerca de quién es Dios es enseñando. Enseñando es una de las mejores maneras en las que aprendes. Y en el seminario, Emilio y yo tuvimos un maestro, el hermano Omega Mariscal, que ahorita está sirviendo en Querétaro, y me llamó mucho la atención porque él mucho de su ministerio lo dedicaba al ministerio infantil. Y decía que si realmente querías saber si entendías algo acerca de la Biblia, tu prueba era enseñárselo a un niño y que el niño entendiera. Si el niño entendía, quiere decir que entonces tú también entendiste bien el tema. Eso es impresionante. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos desafiado a enseñar un principio acerca de Dios a los niños? Los subestimamos, mis hermanos. Subestimamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, porque creemos que como no han vivido, como no han estado tanto en el mundo como nosotros, como no están tan madurados, añejados como nosotros, ellos qué van a entender. Y es sorprendente porque la Escritura nunca dice que para que tú puedas conocer mejor a Dios necesitas más pecado. ¿Pecaré pues para que la gracia abunde? ¿Y qué dice el apóstol? De ninguna manera. Lo mejor que le puede suceder a cualquier ser humano es conocer más pronto a Dios. Yo no he conocido hasta la fecha un cristiano que diga, no, a mí me hubiera gustado conocer a Dios unos 10 años más adelante de lo que conocí. Al contrario, el lamento prácticamente universal de todos los cristianos es, ojalá lo hubiera conocido antes. Y si lo conociste a los 40 años, ojalá lo hubiera conocido a los 30. Y si lo conociste a los 30, ojalá lo hubiera conocido a los 20. Y si lo conociste a los 20, ojalá lo hubiera conocido desde que era niño. Nunca hay un momento en el que dices, no, yo creo que me hacía falta más mundo, más pecado para poder conocer bien a Dios. Jamás, jamás. Esa tampoco puede ser una limitación. Nosotros tenemos pues que agarrar lo que el Señor nos dio, su ley, y enseñarla a la generación venidera. Ahora, ¿por qué esto aplica a todos nosotros? Porque como nos congregamos, y ese es un deber consagrado de parte de Dios hacia todos los creyentes, tarde o temprano tú vas a tener contacto, plática con alguien menor que tú. Siempre. Los jóvenes hemos caído en una trampa, y sobre todo para los que tienen menos de 30 años, aunque creo que aplica también para algunos más grandes de esa edad, hemos caído en una trampa de la que quiero que salgas inmediatamente. Hemos creído que por el hecho de que nosotros le movemos al celular, al internet o a la computadora o cualquier tipo de tecnología mejor que nuestros padres y nuestros abuelos, nos hemos caído en la trampa en la que entonces nosotros somos mejores que ellos, nosotros sabemos más que ellos y por lo tanto, ¿ellos qué nos pueden decir a nosotros? Joven, si alguna vez has pensado así, debo decirte que estás tremendamente mal, estás en un error garrafal. Los mayores que tú saben más que tú, tienen más experiencia que tú. No caigas en esa trampa de despreciar a aquel que es más grande que tú. Y mis hermanos que son más grandes que nosotros, tienes la encomienda de que tus años deben de haber servido para algo, sobre todo si estás en la fe. Entonces, este ciclo sigue y sigue proveyéndoles. Y aquí es donde tengo que presumirles algo, mis hermanos. La Biblia con la que les estoy predicando el día de hoy. No sé si todos lo van a alcanzar a ver. Esta es una Biblia que tiene muchos más años de los que tengo yo. Y toda la Biblia está subrayada, con anotaciones, subrayado, concordancia. Y es un privilegio para mí predicar desde esta Biblia, porque esta Biblia es de mi abuelo. Son 30 años o más de 30 años, 35, tal vez 40, de tiempo invertido en la escritura, de escribirla, de estarla rumiando y rumiando y una y otra vez. Tengo el enorme privilegio de ser el único cristiano en toda la historia de la iglesia de tener una Biblia de estudio Arturo Morado, que es el nombre de mi abuelo. No todos a lo mejor podrán tener un legado así, pues créalo, hermano, créalo, hermana. Y aquellos que tenemos un legado atrás, de tener el hermoso privilegio de crecer ante los pies, ante la vista de hombres que si los pudiéramos abrir su piel sangrarían Biblia, tenemos que atesorar ese regalo. Y no es el volumen más antiguo que tengo, el volumen más antiguo que tengo es un himnario de la iglesia donde mi abuela creció, tiene fecha de impresión 1948. Y tengo el enorme gusto de no decirlo con nostalgia porque mi abuelo me regaló esta Biblia apenas ayer. Y ahorita puedo agarrar mi teléfono y hablar con él y con mi abuela y pedirle que me haga unos chiles en nogada porque se acerca septiembre.
Tengo la enorme gracia de haber entendido eso antes de ver hacia atrás y decir ya no los tengo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el privilegio de no haber aparecido de la nada? Uno de los hombres de los que más se habla dentro del cristianismo actual es el pastor John MacArthur por su ministerio y su obra. John MacArthur no apareció así de la nada, de la tierra. Él es la cuarta, quinta generación de pastor. Yo tengo el privilegio de haber crecido ante el ejemplo de hombres y mujeres que aman al Señor y que se consagran. Y aunque el Señor a mí me salvó, porque no quiere decir que como ellos son cristianos, entonces yo ya nací cristiano. No, yo fui malvado y tuve que verme a mí mismo, ver a Dios, su santidad, ver mi maldad y ser traído al Evangelio. Realmente no fue arbitrario o por casualidad que yo haya nacido en un hogar de cristianos. Me gustaría decirte y confortar tu corazón que el hecho de que tú seas creyente, hermano o hermana, garantiza o promete que tu descendencia también lo será. No puedo prometerte eso, no tengo una base bíblica. Pero también me queda claro que Dios no es un Dios arbitrario, es un Dios que da designios con un propósito y a propósito. Y por lo tanto, si le permite a las generaciones siguientes crecer dentro del núcleo de una familia cristiana, es por algo. Es porque aumentan dramáticamente las posibilidades de que los descendientes de padres cristianos crean y vayan a la vida eterna. A lo mejor tú fuiste el primero de tu familia en ser llamado al evangelio, al arrepentimiento. Que tu cero del que empezaste no sea el cero del que empiecen las generaciones venideras. No somos la primera generación de cristianos y no vamos a ser la última. Quién sabe cuándo el rey ya venga, pero probablemente no seamos la última generación. Nosotros estamos cimentados en los hombros de gigantes, desde los apóstoles hasta todas las generaciones que consecuentemente han seguido y obedecido el evangelio. Y quienes empezaron la traducción de la Biblia en español, los reformadores españoles, que por eso se llama la Biblia Reina Valera, por los dos reformadores que estuvieron involucrados en el proceso, ellos ya tienen más de 500 años que se murieron. Y tenemos la escritura. A veces hablar de la adoración familiar es complicado, porque todos y cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor del lodo cenagoso, pero diferentes pozos de lodo cenagoso. A veces hablar de la adoración familiar es doloroso, porque habrá algunos de ustedes que probablemente sientan que ya es demasiado tarde. Algunos están a tiempo, algunos todavía ni siquiera han empezado su familia, pero tengo que hablar del principio general. Tengo que hablar de lo que el Señor ordena que debe de ser. Y también hay paz y contentamiento para aquellos en los que ya es demasiado tarde, pero el llamado es universal. Jóvenes, esto también es para ustedes. Mi anhelo en Dios para ustedes es que ustedes puedan formar una familia, puedan casarse y tener hijos. Si tú ahorita tienes en tu mente, no, yo no me quiero casar ni quiero tener hijos, no sé de dónde sacaste ese pensamiento, pero no es bíblico. No obtuviste ese pensamiento de la Biblia. ¿Con quién te andas juntando? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que le llamas malo a aquello que Dios llamó bueno, que es el matrimonio y los hijos? Tienes de dos opciones en ese punto, joven. O te quedas soltero y sirves en toda tu entrega al Señor y a las cosas del Señor, o te casas y sirves a tu esposa y a tus hijos y a las cosas del Señor con todas tus fuerzas y con toda tu entrega. Este punto de no, yo me quedo soltero y vivo para mí y mi proyecto y mi carrera y mi trabajo y mis cosas, es un concepto ajeno y extranjero a la Biblia y por lo tanto es abominable ante los ojos de Dios. No caigas en la trampa. Todos y cada uno de nosotros, si tenemos un entendimiento correcto acerca de lo que es el matrimonio y los hijos, debemos de llamarlo como Dios lo llama y eso es bueno. El llamado de transmitir las escrituras a la generación siguiente es universal, no nada más a los que son papás. Dice el versículo 6 y 7, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto es el propósito de la adoración familiar. El propósito de la adoración familiar, de que todos como integrantes de familia estemos en un mismo sentir, en una misma mente adorando al Señor, nos lleva principalmente a obedecer. ¿Por qué obedecemos? Porque finalmente si estamos adorando como familia y si todos somos creyentes y adorando juntos, el resultado natural es la obediencia. Cuando el jefe de familia
tiene un mal día en el trabajo, está batallando con el desánimo, está batallando con tentaciones, su hogar debería de ser una fortaleza en la cual él puede regresar a ser alentado, a ser animado, a ser exhortado. Cuando la mujer empieza a tener desaliento, cansancio y fatiga de la vida que Dios nos da en esta tierra, su hogar debe de ser la fortaleza en la que ella encuentra nutrientes, encuentra amor, encuentra gracia y misericordia para seguir adelante. Aquellos que tienen hijos y que están todavía dentro de su hogar, aún en el lugar más ideal de adoración familiar, tus hijos van a pecar. Y van a pecar profundo. Y van a pecar seguido. Que tu hogar sea una fortaleza en la cual los hijos no huyan una vez que pecan, sino que regresen, tengan en su hogar un lugar seguro en el cual puedan mostrar su arrepentimiento y su vergüenza, para que sean animados, exhortados y alentados en la gracia que Dios nos da. O van a encontrar rechazo, o van a encontrar violencia. Pues por eso es que los niños no quieren nada que ver con el evangelio, mis hermanos. ¿Es nuestro hogar una fortaleza, un lugar de descanso, un oasis en el desierto? ¿O es un pretexto más en el que buscamos un montón de cosas, desde amistades, vicios, alejamientos, todo tipo de distracción? Porque ¿qué crees? Que hasta puedes estar viniendo a este congreso y puedes estar viniendo los domingos a la iglesia queriendo huir, no como para venir a adorar al Señor, sino con un corazón idólatra, creyendo que esto te provee algo que no está siendo provisto en tu hogar y que deberías de tomar responsabilidad de eso. Es interesante lo propensos que somos a la tentación. Nuestros hogares deben de ser esa fortaleza. Repito el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Tengo que decirte algo. Si tu principal fuente de alimento espiritual son los domingos, hay un severo problema contigo. Un severo problema contigo. ¿Qué está pasando los otros días de la semana, las otras horas de la semana que no estás en la iglesia, que el domingo es tu nutriente principal de tu vida espiritual? Y lo demás, ¿qué haces con el resto de las horas de la semana? ¿Qué es lo que sigue sucediendo en nuestros hogares, en nuestras rutinas? Que la Biblia no nada más es ignorada, sino deliberadamente desobedecida y contrariada. Tu hogar debe de ser el lugar principal del que obtengas riqueza espiritual. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de los principios ya directos de cómo es que debemos de vivir la adoración familiar. Y por lo tanto en el hogar somos responsables de ahí estarnos nutriendo unos con los otros. Y entonces venimos los domingos a congregarnos, a escuchar juntos la palabra de Dios, a gozarnos en ella, sí, pero después de toda una semana de haber sido alentados en las Escrituras, en nuestros hogares. No nada más de manera individual, en mi esquina, donde nadie me moleste, sino todos juntos, en un corazón, encontrando gozo en el Dios que no nada más llama individuos, sino que llama multitudes. Esto va enfocado a los hijos, y aunque nuestro mundo ha cambiado y el mundo del Salmo 78 ya no existe, también padres tienen una ardua batalla. Llevamos aproximadamente un mes enseñándole a nuestra hija lo que son las Olimpiadas, la historia de las Olimpiadas, en qué consiste las Olimpiadas, alimentando en ella la emoción, porque a ella le gusta mucho el deporte, para que todo termine en un apagado de tele, porque hay cosas que ni siquiera sus papás pueden ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Tus hijos, si tienes más de 30 años, el mundo en el que tú creciste ya no existe. Tus hijos están expuestos no solo a un sistema que es indiferente a Dios, sino a un sistema que abiertamente se burla y aborrece los mandamientos de Dios. Y entonces, por año escolar, los tienes expuestos a 800 a 900 horas, dependiendo del nivel escolar, de contenido impío, reunido y rodeado de gente impía. Y entonces, vamos con las hermanas de Ministerio Infantil, que es uno de los ministerios más importantes de cada congregación, pero vamos con ellas y, hermana, las 52 horas al año que le estás enseñando la Biblia a mi hijo no están funcionando. ¿Por qué no están funcionando, hermana de la escuela infantil? Porque no es su responsabilidad. Como nuestras hermanas
en serio hermana, aunque tengas la sabiduría de Salomón, cómo en 52 horas en el año, si es que vienen todos los domingos, vas a contrarrestar 800 y 900 horas de un mensaje que aborrece a Dios. No te puedes permitir el no hacer estos principios bíblicos. Es que hermano, yo no sé. No te puedes permitir el no saber. Es que yo no se me da. No te puedes dar el lujo de que no se te da. Eso déjalo para cuando eras adolescente, cuando eras niño. Ya siendo responsable de un hogar, seas hombre o mujer, ya no te puedes dar el lujo de tener miedo. Ya no te puedes dar el lujo de no saber. No te puedes dar el lujo de no tener las capacidades, porque ¿qué crees? Que el mismo Espíritu Santo que inspiró y capacitó a pescadores que no sabían leer ni nada de la vida porque eran pescadores de la región de Judea y que escribieron la totalidad del Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que está en ti. No es uno diferente, no recibiste porción menor, es exactamente el mismo Espíritu Santo que hizo que los pescadores de Judea escribieran las riquezas y la profundidad de lo que Dios quería manifestar, no nada más a esa generación, sino a todas las siguientes y hasta la eternidad. Perdóname, hermano, hermana, ya no te puedes dar ese lujo. Estás siendo capacitado por un Dios rico en misericordia, en gracia, que da más allá de lo que merecemos o de lo que podemos siquiera imaginar. Entonces la limitación no es un pretexto. Debemos de ponernos a trabajar. La consecuencia positiva es la eternidad de bendiciones que recibirán nuestros hijos. Hay dos lazos, los lazos más cercanos, más íntimos que puede tener un ser humano. Primeramente es el del matrimonio. Y segundo, padre-hijo, madre-hijo, padre-hija, madre-hija. Pero a pesar de esos lazos tan estrechos, yo prefiero llamar a mi hija mi hermana en Cristo antes que llamarla a mi hija. Porque va a ser mi hija mientras yo esté vivo o mientras ella esté viva. Pero mi hermana en Cristo, eso será por toda la eternidad. Qué belleza que nuestras generaciones siguientes podamos estar con ellas en la eternidad, podamos dejar un legado, podamos dejar de ver nada más nuestro propio esfuerzo dentro de la vida cristiana, sino llegar con Dios y presentar y decir, sí, yo quería que toda lengua confiese que Cristo es el Señor, fuera de mi hogar, pero mira, te traigo a mi hogar. Y por otro lado, mis hermanos, cuidado. No podemos querer que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, menos en nuestro hogar. Afuera, en el trabajo, en las calles, pero en mi hogar no. No. En todos lados. En todos lados y presenta tu hogar digno como para el Señor. Dice el versículo 8, esto termina en una advertencia y del versículo 8 emana el resto del capítulo 78. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hablando de la generación que no quiso conquistar la tierra prometida. Nosotros, aunque tú a lo mejor vienes también con un legado, un ejemplo que a mí me gusta mucho decir, pues es el del pastor Emilio López. Si yo te digo, el pastor Emilio López, ¿en quién estás pensando? ¿En hijo, papá, abuelo? Hay todo un legado con el nombre. Nosotros debemos de buscar hacer ese legado. Pero a lo mejor tú eres el primero. Y ves hacia atrás y ves hacia el pasado quienes fueron tus padres, quienes fueron tus abuelos, y estás viendo esto. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. En un flujo en el que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad y obviamente con la gracia y la misericordia del Señor, no nada más por nuestro esfuerzo, sino por la intención de Dios de fructificar nuestro ministerio dentro de nuestros hogares. Si yo me sé los primeros 2 versículos de Salmo 23, entonces mi hija se va a saber el 3 y el 4. Y mis nietos se van a saber ya todo el Salmo 23. Y mis bisnietos se van a saber el Salmo 23 y el 24. Debería de haber un crecimiento progresivo porque se supone que mi cero, del que yo empecé en mi vida cristiana, ya no debería de ser el cero de mi hija. Ella empieza con un camino más avanzado. Igual nosotros, a los que vienen, no deberíamos de, pues como yo le padecí en la vida cristiana, pues tú le vas a padecer exactamente igual. Que esté lejos de nosotros esto. Que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Eso es lo que ocurrió en la nación de Israel. Dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley,
Dice el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Después dice el versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Dice el versículo 31, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Dice el versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Y un largo etcétera, que no nada más ves en el Salmo 78, sino ves en la historia de todo el pueblo de Israel hasta hoy. La generación de Israel es apóstata. El cristianismo no se parece al judaísmo, porque el judaísmo es exactamente lo contrario al cristianismo. Es un rechazo consciente, con alevosía, con premeditación de las promesas que se cumplieron en el Mesías, que ya venían hechas desde el Antiguo Testamento. O sea, esto sigue hasta hoy. No crees que este versículo de Salmo 78 y se quedó allá. Sigue vigente hasta hoy y es una advertencia para nosotros. Con esto, mis hermanos, creo que ya estamos todos en el mismo entendimiento de que es necesaria e importante la adoración familiar. Y por eso es que a mí me encanta, antes de predicar, comentar la predicación. A la primera persona a la que le predico es a mi esposa. Y siempre que termino de predicarle, su primer comentario es, ajá, ¿y qué? ¿A qué se refiere? Vamos a hacerlo práctico. A todos nos queda claro que la adoración familiar es muy importante, pero ok, sí, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se ve? Dame consejos prácticos para ya aterrizarlo en mi hogar. Déjame te doy unos consejos prácticos para cerrar este estudio. Primero, mis hermanos, el propósito de la adoración familiar es llevar a toda la familia a Cristo. Si hay inconversos dentro de tu hogar, el propósito es que todo el hogar sea creyente, tanto el cónyuge como los hijos. Y si hay nietos y si hay adicionales, todos los que estén en la adoración siendo partícipes del hogar deben de ser llevados a Cristo. Si ya están dentro de la fe, entonces también la función es que todos conozcamos más a Cristo. Juntos nos animemos. Cuando leemos algunos versículos, y te los voy a disparar como balas de cañón solamente para que veas mi principio. Cuando leemos estos versículos, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos con los otros. Romanos 15:7, por tanto recibíos los unos a los otros. Romanos 15:14, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Y hay muchos más versículos. Si te das cuenta, ¿cuál es la palabra clave? Los unos a los otros. Cada vez que escuchamos esos pasajes, mis hermanos, siempre al primer lugar al que pensamos es aquí en la iglesia, los unos a los otros. Y es correcto y está bien. Pero ¿y si eso lo pudieras hacer en tu hogar? ¿Y si eso lo pudieras hacer en tu hogar? ¿Y si eso lo pudieras hacer con tus hijos? ¿Y si eso lo pudieras hacer con tu esposo, con tu esposa, con tus abuelos, con tus primos? Servirles, tener paciencia uno con los otros, exhortándonos unos a los otros, animándonos los unos a los otros. Debe de llevarnos a conocer más a Cristo, y ese conocimiento más a Cristo automáticamente hace que fluya todo. Una de las hermosas garantías que puede tener un cristiano es casarse, en el caso de los varones, con otra cristiana, en el caso de las cristianas, con otro cristiano, porque tienes garantía. ¿Por qué? De que el Espíritu Santo trabajará y que la obra se cumplirá hasta el día de Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no está en tu cónyuge, no tienes garantía de nada. No tienes garantía de nada. No hay nada que esté actuando en él. No puede ser conformado a la imagen de Cristo. No puede ser vertido el don, ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la mansedumbre, ni nada que es necesario. Puede ser vertido. Segundo principio. ¿Qué debe de hacerse en la adoración familiar? Dice la Confesión de Fe de Westminster, un documento que fue escrito en el siglo XVII. Yo les recomiendo que lo lean completo. Es una síntesis de lo que creemos los cristianos. Dice el capítulo 21 acerca de la adoración. Son partes de la normal adoración religiosa a Dios, la lectura de la Biblia con temor piadoso, la sana predicación
y el escuchar la palabra conscientemente en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia. El canto de los salmos con gracia en el corazón, así como también la debida administración y digna recepción de los sacramentos instituidos por Cristo, o sea, el bautismo y la cena del Señor. Entonces, oración, cantos, meditación y predicación de la palabra del Señor. Esos son los tres elementos que debe de haber en todo hogar de todo creyente. Los tres. Hace rato nos comentaron, la adoración es más que cantar, es más que actos, es más que rituales. Ajá, sí, pero nunca es menos que eso. Sí es más que eso, pero nunca es menos. Es más que nada más leer la Biblia, es más que nada más orar, es más que cantar, sí, pero nunca es menos que eso. Hay muchos de nosotros que ni siquiera lo más mínimo que esté en la presencia de eso en nuestros hogares tenemos. Entonces, oración, lectura de la palabra y cantos. Siguiente principio. Sigo con el siguiente punto de la Confesión de Fe de Westminster acerca de la adoración. Actualmente, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración están atadas a algún lugar, ni son más aceptables según el lugar donde se realicen. Acuérdate que hemos hablado todo este día acerca del monte Gerizim y de Jerusalén. Oye, es que aquí o allá. No, es que el lugar no es el que es importante. Oye, aquí los domingos en la congregación o en mi hogar o en el culto de adoración, o si voy a otra iglesia, entonces no, como que no es tan efectiva la adoración porque no es ahí donde me congrego. No. Olvídate de esa pregunta. Pues Dios debe de ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad diariamente, tanto privadamente, en las familias y en lo secreto, cada uno por sí mismo. Esto es lo que creemos los cristianos, que debe de ser adorado en familia, debe de ser adorado individual, debe de ser adorado colectivamente, de lo cual mañana va a hablar el pastor Emilio. Principio siguiente, aquí es donde va a pegar fuertes. La adoración familiar debe de ser liderada y pastoreada por los varones de cada hogar. Es el privilegio, pero también la tremenda responsabilidad de que el varón haga esto. Es que yo no sé, para eso estamos las congregaciones, para eso están los maestros, los pastores, para eso existen los seminarios, para que todo creyente se capacite en esto que es su responsabilidad, conocer la Biblia y transmitirla a las generaciones siguientes. En el hogar, el varón es el proveedor y automáticamente nuestra mente se va hacia el dinero, lo cual, por cierto, Dios es el que dice que lo va a dar. Es la única parte que dice yo la voy a dar, pero automáticamente nuestra mente es yo soy proveedor, dinero. Sí, está bien, debes de trabajar y debes de proveer sustento para tu hogar, pero de todas las cosas que el varón debe de proveer en su hogar, esa tal vez en orden de importancia es como la 5, como la 6, y la estamos tomando como la 1. No, ¿qué es lo que debe de proveer pues el varón? Podemos hablar de que debe de proveer compañía. Varón, tú puedes estar dando $1,000,000 a tu casa. Si nunca estás en tu casa, fuera del estándar bíblico. Es que yo así trabajo. Dile a Dios, Él es el que está escribiendo las reglas. Un varón ausente no es un varón proveedor, aunque esté dando mucho dinero. Perdonen, hermanos, lo siento. Los trabajos son de 8, 12 horas, de jornadas de 24 por 24. Sí, lo entiendo, pero nunca ese pretexto no te va a servir delante de Dios. Es que mi trabajo era de 24 por 24. ¿Qué crees que te va a decir Dios? Ah, no, está bien. Entonces borramos ese versículo. No, debes de proveer compañía, debes de proveer protección. Un comentario que siempre les hago a los varones en los estudios ahí de NESA es: hermano, si en algún momento estás en la calle y alguien agrede a tu familia, vas caminando con tu hijo y alguien se lo lleva, ¿tienes la velocidad para alcanzarlo? ¿Tienes la fuerza para actuar cuando lo alcances? ¿Tienes la condición física para detenerlo mientras tu familia huye a un lugar más seguro? ¿O no lo tienes? Eso también es rol del varón, proteger. Pero más importante que todo, mis hermanos varones, tienes el rol de proveer pastoreo para tu hogar. No todos los líderes de hogar son pastores de iglesia, pero todos los líderes de hogar son pastores de su hogar. Eres automáticamente responsable, porque Dios te puso en ese lugar, de la salud espiritual de toda tu familia. Este punto está abierto a discusión, pero el momento en el que tú dejas de estar a cargo de tus hijos, bíblicamente tengo elementos para decirte que es solamente hasta que se casen. Oye, pero es que ya tiene 40 años y se fue a vivir a otro lado. Yo no veo en la Biblia que dice que eso ya te quita de la responsabilidad de tus hijos. Ahí te lo dejo para que lo estudies. Pero eres el responsable de la vida espiritual de tu hogar.
mis hermanos varones que están casados, ¿de dónde saca el alimento espiritual tu esposa que la nutre en su vida cristiana si tu esposa es creyente? ¿De YouTube? ¿De libros? ¿De predicaciones de los domingos que dan otros hombres que no eres tú? Ok, está bien, eso es útil y tiene utilidad en nuestra vida cristiana, pero no puede ser la principal fuente de alimentación de nuestras esposas ni de nuestros hijos. Tenemos que ser nosotros. Nosotros al hablarlo y nosotros al ser ejemplo de eso en el hogar. Por eso ahora me sorprende mucho que aún dentro de los círculos cristianos se permee mucho el deseo de la mujer de usurpar el rol del varón, porque el varón ha decidido cómodamente cederlo y que la mujer lo tome y a veces eso puede llegar a ser muy cómodo, pero mis hermanas, mujeres, no quieres tener la carga del varón, no la quieres, es mucho juicio para nosotros. Y curiosamente los varones florecemos cuando hacemos nuestro trabajo, o sea, resplandecemos. No hay nada más masculino que un hombre que se define por el principio más esencial de la masculinidad, que es el que Dios da a través de su escritura. No hay nada más masculino que seguir las reglas de Dios para la masculinidad. No hay nada más femenino que las reglas de Dios para la feminidad. Eso es impresionante. Y cuarto punto, mis hermanos, las actividades de la familia giran alrededor de la adoración y no la adoración alrededor de las actividades. Aquí estoy hablando de prioridades. Prioridades. ¿Cuánto te dura el pago de una quincena? En el mejor de los casos, la quincena. En el peor de los casos, ni la quincena dura. ¿Cuánto dura las riquezas y el tesoro del conocimiento de Dios? Dura para toda la eternidad. Esto nunca se acaba. ¿En qué momento, si nosotros tomamos como prioridad las rutinas y las actividades que todos tenemos en la iglesia, que tenemos en nuestros trabajos, en las escuelas, ¿en qué momento crees que vamos a encontrar lugar para la adoración familiar? Nunca, porque no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es construir nuestros pequeños reinos terrenales mientras dejamos el eterno a un lado. Haz que la adoración familiar sea el núcleo, sea de donde emana todo. Y si hay algo que pone en peligro la adoración familiar, entonces ten por seguro que no viene de Dios. Ten por seguro que no viene de Dios. Renuncia a ello. Involucra un peor trabajo. Ok, no lo hablo a la ligera porque estas son decisiones que se tienen que tomar bajo consejería y no quiero ser ligero en mi consejo. Pero si interfiere en tu adoración familiar, ya de entrada te puedo decir que no creo que sea por ahí. Es que si yo meto a mi hijo a esta escuela, involucra que ya no lo voy a volver a ver. No lo entregues al mundo de esa manera, no lo entregues tan rápido. No lo entregues tan rápido. Si tú te fueras a un viaje muy lejano y te permitieran viajar durante 6 meses por todo el mundo y te preocupa tu casa y tu carro que vas a dejar y te encuentras con unos niños en la calle, unos muchachos ahí que están echando cotorreo y les das las llaves de tu carro y de tu casa. Me voy a ir 6 meses, les dejo las llaves de mi casa y de mis carros. Nunca has visto a esos niños, pero tú se los dejas. ¿Quién haría eso? Nadie. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con nuestros hijos? ¿Por qué les entregamos a nuestros hijos a un sistema que los odia a ellos y odia a Dios y te odia a ti? ¿Por qué? Si estorba la adoración familiar, probablemente, extremadamente probable, abrumadoramente probable, no es algo que debas de seguir. Mis hermanos, ahora que estamos cerrando, que estamos retirando, quiero que cerremos con esta reflexión. El adorar es el todo del cristiano. En el momento en el que nosotros somos traídos a la fe y traídos al reino de Dios, es lo único a lo que somos llamados a hacer. Y aunque no seas llamado a la fe, vas a adorar a ti mismo, a tus cosas, a este mundo, y tendrás y cosecharás consecuencias de ese tipo de adoración. Pero todos somos adoradores, ninguno se puede escapar de eso. Hablando de los que estamos en la fe, la adoración es algo que permea todas las actividades de nuestra vida. Es algo que se disfruta mucho congregacionalmente, pero nada más estamos aquí un par de horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas como hoy. Bueno, ya se están cumpliendo para algunos más de 12. Pero ¿y lo demás? La decisión en qué vas a trabajar, la decisión de cómo vas a usar tu dinero, con quién te vas a casar, a dónde vas a ir, lo que piensas, lo que dices, cómo vistes, todo está permeado por la adoración hacia Dios o a la adoración a ti mismo en su defecto, del cual huye. Entonces nosotros, mis hermanos, es para lo que vivimos y para lo que existimos. Debemos de disfrutar y hallar deleite en adorar individual, en grupo, en familia, porque eso es lo que haremos por toda la eternidad. Eso es lo que haremos para siempre. Si no disfrutas, y bien lo decían hace rato, si no disfrutas adorar aquí, ¿qué te hace pensar que vas a disfrutarlo en el cielo? Es lo único que vamos a hacer.
Entonces, cerrando el tema de la adoración, aunque mañana habrá más que hablar de eso, mis hermanos, solamente tienes una vida y Dios te otorgó de una vida. Buena, mala, con dinero, sin dinero, salud, sin salud, no sé cuántos años te dé el Señor, 20, 30, 40, 50, 80, 100, pero solamente tienes una. Hazla contar para la eternidad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por la familia, gracias por darnos hogares tan diferentes como cada uno de nosotros, pero yo te pido por la vida de mis hermanos, por sus casas, danos valentía, fuerza, entrega y disciplina para ganar nuestros hogares para Cristo. Permítenos servirte, entregando y poniendo delante de tu presencia hogares que aman tu nombre, en el cual no nada más estamos solos y náufragos buscándote, sino que vamos acompañados, sí, de muchos hermanos, de muchos lados, pero vamos acompañados de las generaciones que vienen atrás. Permítenos que tu reino sea alcanzado, no nada más por nuestra fuerza, sino por el legado que dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que quieras permitir que existan en esta tierra, hasta que el día glorioso en el cual tú vendrás y establecerás tu reino y moraremos contigo para siempre. Gracias por este precioso momento de adoración y de meditación en tu palabra. En tu nombre nos gozamos y a ti te damos gloria y alabanza por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.